roquismo refiere a las transformaciones políticas que tuvieron lugar en la Argentina en el periodo de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y obviamente la denominación roquismo alude también a la importancia de la figura de Julio Roca, quien llegó a la presidencia de la República en 1880, después de vencer una revolución encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, que había sido su competidor en las elecciones presidenciales de ese año y que encabezó un levantamiento armado impugnando el resultado de esas elecciones. Entonces Roca accede a la presidencia en 1880 con un triunfo que es a la vez electoral y militar, y ese triunfo favorece la consolidación de un modelo de Estado fuerte al cual se tienen que subordinar todas las provincias, incluyendo a la más poderosa, que era Buenos Aires, y habilita también la instauración de un nuevo régimen político basado en el predominio o la hegemonía del Partido Autonomista Nacional. El lema con el que Roca inicia su presidencia, o la consigna de su gobierno, es paz y administración. Paz en el sentido de orden, de estabilidad política e institucional, que viniera a clausurar la etapa previa que aparecía caracterizada sobre todo por intensa confrontación política, agitación pública, levantamientos armados, revoluciones, etc. Entonces el orden como el inicio de una nueva etapa que además iba a favorecer la llegada del progreso a la Argentina, es decir, del crecimiento económico a partir de la inclusión del país en el mercado mundial y la transformación social que iba a acompañar ese crecimiento económico. Por otro lado, Roca y el elenco gobernante nucleado en torno del PAN van a configurar un sistema político que asegure la continuidad del dominio del PAN. Ese sistema se basaba, por un lado, en acuerdos entre dirigencias o cúpulas para definir las candidaturas y por el otro lado toda una serie de mecanismos de control y de manipulación electoral que sin restringir formalmente el ejercicio del sufragio, sin embargo, producían ciertos resultados, básicamente el triunfo de las candidaturas oficialistas. Entonces, a partir de estos mecanismos, efectivamente, durante casi 40 años van a gobernar los conservadores y este es el periodo que se conoce como el del régimen oligárquico o conservador. Esta imagen sobre el funcionamiento de la política en estos años refiere fundamentalmente a la interpretación historiográfica que hoy es ya clásica, basada en la obra fundamental de Natalio Botana, El orden conservador. Pero a la vez, en los últimos años, se han producido nuevos trabajos y nuevas aproximaciones que plantean algunos matices y contribuyen a construir nuevas interpretaciones. Tomando en cuenta esto, tenemos que decir que en los años 80 efectivamente la dinámica política estuvo marcada por el predominio del PAN y por la instauración del orden, pero que a partir de 1890, cuando confluye en una crisis económica muy profunda, la más importante que el país había atravesado hasta entonces, también una revolución, la revolución de la Unión Cívica en julio de 1890, y la renuncia del presidente de Miguel Juárez Celman, que había sido el sucesor de Roca. Digamos, entonces, a partir de 1890 se inaugura un momento diferente, una etapa de enorme inestabilidad política e institucional que se va a prolongar hasta fines de esa década de los 90, y entonces tenemos protestas, movilizaciones, elecciones más competitivas y también levantamientos armados en las provincias. El PAN logra, sin embargo, mantenerse en el poder, pero la dinámica política se modificó. En primer lugar, porque se agudizan, se profundizan los conflictos dentro de la élite política. Por otro lado, hacia el 900, la declinación de la influencia de Roca, después de que termina su segunda presidencia en 1904, confluye con la fragmentación interna del grupo gobernante y esa circunstancia va a ir habilitando el surgimiento de un sector reformista dentro de la élite que va a buscar caminos para producir una cierta apertura del sistema político. El otro gran cambio es el creciente protagonismo que adquiere la oposición.
Y sobre todo, el que va a adquirir un papel protagónico va a ser el Partido Radical. Pero no solo se trataba de oposición política partidaria, sino que se va a ir desplegando una movilización política más amplia y que se va a ir desplegando en distintos escenarios, particularmente en la calle, y que bueno, va a ir configurando una dinámica política de movilización muy intensa, alimentada por campañas periodísticas de denuncias contra los gobiernos del PAN. Y son distintos actores, sectores, los que van a ocupar las calles con sus reclamos, en un espacio, el espacio político de la calle, que resulta más elástico o más flexible y más propicio para expresarse que las elecciones controladas y manipuladas. Y entonces vamos a ver a estudiantes, trabajadores, inmigrantes, desocupados, incluso mujeres y niños expresándose o participando en estas movilizaciones callejeras, que en algunos momentos van a ser más o menos multitudinarias, más o menos violentas, digamos, van a incluir a veces enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y que muchas veces van a poner en cuestión la solidez de la gestión y van a mostrar la fragilidad de la autoridad presidencial. Entonces, frente a esta escalada de la movilización, las respuestas, en los casos más extremos, van a tener que ver con la represión e incluso la declaración del estado de sitio. Pero esas son respuestas excepcionales que no resolvían el problema de fondo, que tenía que ver con cómo lidiar con el disenso, con la oposición, en una sociedad que era cada vez más compleja, en la que había distintos intereses, conflictos, sectores en pugna. Entonces surge para la propia élite gobernante la necesidad de diseñar nuevas respuestas, nuevas soluciones y estrategias para gestionar esos nuevos desafíos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la legislación social para responder a los reclamos de los trabajadores organizados, pero también la reforma política. Se van a producir distintos debates, se van a producir distintos ensayos, hasta que finalmente en 1912 el Congreso aprueba la llamada Ley Sáenz Peña, que establece la obligatoriedad y el secreto del sufragio y también modifica la forma en la que se confecciona el padrón electoral. Eso supone un cambio de reglas importante y efectivamente amplía la participación electoral y conduce a la derrota de los conservadores y al triunfo de Hipólito Yrigoyen, el candidato de la Unión Cívica Radical, en 1916. Ahora, lo que a mí me interesa marcar en todo caso es que durante los años del orden conservador, aún en el contexto de los controles, de la manipulación electoral, de algunas restricciones, la participación política encontró canales, formas, escenarios a través de los cuales expresarse, involucró, como les decía, a diversos actores. Esa participación política entonces se articuló con los conflictos dentro de la élite y formó parte, por lo tanto, del proceso político que llevó finalmente a la reforma electoral, al triunfo de los radicales en 1916 y al inicio, en todo caso, de otra etapa de la historia política argentina. Mi nombre es Inés Roskin, estudié la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y soy investigadora de CONICET. Investigo sobre las formas de participación política en estos años de fines del siglo XIX y comienzos del XX en la ciudad de Buenos Aires.